Bien, vamos a estudiar la parasha de esta semana. Shalom a todos, hemos bienvenidos a este Shabbat. A los que nos ven también les llega una bendición importante. Esta semana vamos a ver la porción de Varejanán, amén. Entonces, esta porción más conocida, este Shabbat, principalmente venimos sabemos estar de luto, ya que hemos venido de Tisha B'Av, pero esta parasha, este Shabbat, se le llama Shabbat Nahamun, ¿sí? Shabbat Nahamun significa consolado, consolación, ya que venimos de un mes, unas semanas pues duras, difíciles, donde hay luto por el templo, donde todavía no se ha reconstruido el templo, el Beit HaMikdash, pero sin embargo este Shabbat nos trae energía de consolación, este Shabbat nos trae energía donde ya no hay más sufrimiento. De aquí a Rosh Hashanah es puras Haftarah de bendición, amén, de consolación. Entonces, esta parashá, si bien tiene muchas energías positivas, recordemos que hace 2 días fue Tu B'Av, ¿sí? El día del amor, el día más alegre de todos los meses que hay, amén, en el calendario hebreo. Entonces, antes de entrar un poco al tema, es muy importante decir que por qué en Tisha B'Av nos lamentamos, ¿sí? De que no hay una coronación del rey, ¿sí? Sin embargo, en Rosh Hashanah, ¿qué decimos? Viva el rey, Hamelech, amén. Pero entonces hay una controversia ahí en que en Tisha B'Av sufrimos por la venida del rey, sufrimos porque no hay una coronación del rey en este nudo de Malhut. Sin embargo, en Rosh Hashanah, que decimos que vive el rey, es un nuevo comienzo. Entonces, el por qué está, que para empezar el rey Hashem, el rey del universo, siempre está reinando, amén. ¿Por qué? Porque recuerden que en Rosh Hashanah también decimos Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Bayit, amén. Reina, reinará y ha reinado. Entonces, aquí el pero está que en Tisha B'Av no es que no haya rey, sino que el mundo de Malhut no amerita que haya un rey, no hay una manifestación, no hay una atmósfera que se cree positiva como para decir que todo está en su lugar. Si volteamos a ver el mundo, la otra cara de la moneda, pues vemos un mundo con muchas cosas malas, muchas cosas negativas. Entonces, sin embargo, eso es lo que quiere decir estas dos celebraciones, amén. Entonces, de aquí a Rosh Hashanah nos faltan 7 parashot, amén. Entonces, hay una conexión importante con lo que ya dijimos, Tisha B'Av. Sin embargo, es muy importante decir que el rey no nos ponemos de luto por el rey, sino que el rey siempre vive. Solamente es tenerlo presente y hacer que el rey esté reinando en este lugar de Malhut, que es Hashem, amén. Entonces, como ayer tuve la oportunidad de comentar ayer en Shabbat, que hay una gran diferencia, sí, entre lo que es entender la tristeza y entender la alegría, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien sabemos, uno no puede comprender la alegría, ¿sí? Si primero no comprendemos la tristeza. Un ejemplo que puedo dar es: alguien no puede entender cómo está una cueva, ¿sí?, de oscuridad. Entonces, si alguien ha nacido siempre en la luz, ¿sí? Hay una anécdota de un niño que lo alimentaban siempre con miel, que pasaron años y lo alimentaban con miel. La miel es dulce, la miel es pues muy dulce para el paladar. Entonces, cuando a este niño le dan de comer una hierba, él pregunta: ¿pero qué es esto? ¿Por qué me sabe tan amargo? Y le dicen: es que has probado ahora lo salado, no has probado, siempre tenemos de comer lo azucarado, lo dulce, la miel, pero ahora te estamos dando de comer lo salado para que aprendas a entender qué es lo dulce. Entonces, ahí aprendió el niño qué realmente estaba comiendo. Aunque a veces nos pasamos viviendo quizás
como Baal Teshuvas, como Sadikim, no entendemos, ¿sí? No entendemos lo que quiere decir eso hasta que vemos la otra cara, la otra moneda. Entonces, en este caso, Tisha B'Av fue un proceso donde estuvimos tristes, donde estuvimos de luto, ¿sí? Pero ahora ya hay consolación, ya hay alegría, vamos a poder regresar a la alegría. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos viendo lo que es la tristeza, ¿sí? Entonces eso es muy importante de entender en este Shabbat, que en estas 3 semanas de Tisha B'Av hemos entendido qué es la alegría. ¿Por qué? Porque hemos estado en la tristeza, ya entendemos, amén. Y bueno, esta porción, ¿sí?, de la Torah, acuérdense que estamos en el último libro del Sefer Torah, que es de Barim, ¿sí?, el 5.º libro que es de Barim. Entonces, vamos a ver cómo, algo que sorprende es cómo Moshe Rabbeinu le pide, le ruega, le exhorta, como es el nombre de esta parashá, le exhorta al Eterno, al Todopoderoso, que le permita entrar a la tierra prometida, ¿sí? Moshe mismo narra, y yo le rogué al Eterno, yo le rogué a Hashem que me permitiera entrar a la tierra prometida. Entonces, esto nos lanza el tipo de oración que nosotros hacemos delante del Eterno cuando pedimos algo o cuando queremos algo, ¿sí? Moshe oró al Eterno, Moshe intercedió, suplicó, rogó que le traiga a la tierra prometida. Entonces, como les digo, esto nos lanza a entender la capacidad que tenemos de pedir algo. Vamos a un ejemplo con la matriarca Lea, ¿sí? Esta matriarca nos enseña que la oración tiene la capacidad de cambiar nuestro masal, ¿sí? En otro sentido, nuestro futuro. Entonces, como ya nos había comentado semanas pasadas aquí La Roche, ¿qué pasó con Lea? ¿Con quién estaba destinada a casarse? Con Esaú. Sin en cambio, ella tuvo el poder, ella tuvo realmente las fuerzas, las energías necesarias para poder interceder y cambiar su masal, su futuro, o lo que ya estaba predicho para ella, ¿sí? Entonces, aquí Moshe no tuvo quizás la energía de esta matriarca, ¿sí? Pero sin en cambio sí lo obtuvo, o sea, sí pudo. La Torah nos narra, ¿sí? La porción de esta semana nos narra cómo Moshe sí alcanzó a tener lo que quería, pero no al 100%. Si se dan cuenta, el Eterno le dio visión cuando subió y vio toda la tierra prometida. Dice que vio cada centímetro de la tierra prometida, pero sin embargo no vio realmente, no pudo vivir para estar presente en lo que es la tierra prometida, ¿sí? Pero entonces la oración de Moshe sí fue escuchada, solo que no exactamente como él lo quería, ¿sí? Entonces, esto es un aprendizaje de las 4 condiciones. Sí, hay 4 condiciones que hay para que una tefilá sea contestada. Y vamos a ver estas 4 condiciones, los 4 pasos para que nuestra oración sea contestada, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros queremos pedir es la humildad. Número 1, la humildad. Cuando nosotros oramos a Kadosh Baruj Hu, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la humildad que debemos de tener como seres humanos y como alma también, ¿sí? Hacernos menos que el Eterno. Por eso en cada oración decimos Baruch Atá Adonai, nos agachamos, Baruch, reconocemos que el Eterno es nuestro Dios, Atá, nos humillamos ante Él y nos levantamos porque el Eterno es el que nos da después la aceptación de otra vez volver hacia nosotros, ¿sí? Entonces, humildad, ¿sí? Vamos a ver que en este párrafo de la Torah está la palabra Hanan, que como ya lo dije, es y rogué, ¿sí? Entonces debemos ser sumisos, así como Moshe. Tomemos ese carácter de Moshe, ser sumisos, porque él le rogó al Eterno. Él en un momento narró en la Torah, y yo le dije solamente al Eterno, o yo simplemente le avisé al Eterno que me dejara ver la tierra prometida, sino que la humildad de Moshe, como sabemos, fue un hombre con mucha humildad, pues también lo hizo en sus oraciones, también fue humilde en sus oraciones, y esto nos lanza a ser humildes en todos, ¿amén? Ya que estamos hablando de oración, si bien, pero también ser humildes en todo, porque Moshe fue humilde en todos los aspectos, ¿sí? Y bueno, en la oración, pues vemos cómo también. Entonces, agachar, bajar la cabeza, ¿sí? Y elevar la oración, y elevar el corazón.
Cuando tenemos la humildad, agachemos la cabeza, pero el corazón hay que tenerlo vivo para poder ser humildes, amén. Entonces, el número 2, el paso 2 de las condiciones para que nuestra tefilá sea contestada o respondida es que la oración esté dirigida hacia el Eterno, ¿sí? Que la oración esté dirigida hacia Hashem. Esto quiere decir que nuestra conciencia debe estar puesta en el Creador. En otras palabras, concentrarse cuando estamos nosotros orando al Eterno. Cuando vamos a pedirle algo, estar en concentración. ¿Por qué? Porque nos manda estos pasos que debemos tener nuestra conciencia, una conciencia primeramente elevada, una conciencia humilde y puesta en el Creador de los cielos y la tierra, amén. Entonces, el paso número 3 es el horario, ¿sí? Esto es algo muy importante. Se dice que el Midrash, un Midrash dice que en el último año de su vida, Moshe entre Rosh Hashanah, ¿sí? Y Shemin Atzaret, rezó cada hora para que Elohim lo perdone y para que lo dejara cruzar al río Jordán, ¿sí? Esto nos enseña dos cosas. La primera es que una oración de una hora, que dilate una hora, nuestra oración que pueda dilatar una hora, logra conectarnos, ¿sí? Con los intelectos superiores. Exactamente una hora logra conectarnos con los mundos superiores, como también se nos han hablado y nos han explicado los mundos superiores que hay, ¿sí? Y de emanación, también nos conecta con los mundos de emanación, los cuales nos ayudan a alterar la realidad. Entonces, por eso el Eterno es por medio de esta alteración, cuando nosotros conectamos con los mundos superiores, que el Eterno cambia lo que ya tenía para nosotros, así como cambió el esposo de Lea, también puede cambiar en nosotros. Y hay muchos más ejemplos, usted conoce más ejemplos. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y ahora, ya que se ha dicho una hora, también debemos de fijar nosotros ya como independientemente en lo más personal, debemos de fijar el lugar, ¿sí? Y la hora. Si bien se nos ha dicho que es una hora, pero fijar un lugar donde esté dedicado ese altar para orar al Eterno, ¿sí? No podemos orar 3 días en nuestro cuarto, 2 días en la sala, 1 día en el comedor, sino que esto es realmente lo más serio posible, y destinar un cuarto, un altar al Eterno para poder pedir, para poder rogar al Eterno como lo hizo Moshe, amén. Entonces, el cuarto punto es lemor. Lemor significa habla, amén, la habla. Se trata pronunciar correctamente lo que estamos diciendo. En nuestra oración debemos de hacer una petición clara y exacta de lo que queremos, tener entendimiento para poder conectarnos con el Eterno primeramente, identificarnos con Él en la oración, y bueno, después ya también tener las palabras correctas, porque a veces no sabemos dirigir al Creador, ¿sí? Si bien a veces se nos dice que le hablemos como si fuera nuestro amigo, como si fuera pues alguien que queremos mucho, pero aquí para ser precisos, en una petición, cuando tú quieres algo, sí debemos hacerlo con las palabras correctas, tratándose del Creador del mundo y que va a poder rectificar esa cosa que ya tenía planeada y que nosotros queremos cambiar, ¿ven? Entonces, estos son los 4 puntos que se conocen para tener una petición eficaz, ¿sí? Ahora, si bien a veces tenemos la ideología, lamentablemente, de que las oraciones no son contestadas, a veces tenemos una mala conciencia, una conciencia baja, una mentalidad baja, que decimos, yo oro mucho, pero no cambia nada, mi masal no cambia, mi petición no cambia. Si bien todas las oraciones son contestadas, eso es algo muy claro, ¿sí? Que todas las oraciones son contestadas, pero a veces a esas oraciones le metemos mucho capricho. ¿A poco no es cierto eso? A veces nos vamos de una oración justa, de una oración aceptable para el Eterno, y nos saltamos a una oración caprichosa, donde
pedimos el color, donde pedimos, no sé, algo muy, muy caprichoso, ¿no? Entonces, no debemos tener en cuenta esto, ¿sí? Que no ser caprichosos, ¿sí? Al pedir algo. Como a veces un niño, como le pide a su padre algo o a su madre, no, pues yo quiero esto, esto y esto, o si no me lo das, entonces me salgo, o si no me lo das, esto. A veces nosotros tenemos la mentalidad tan baja de decir, si el Eterno no me contestas, porque Él realmente no se preocupa por mí. ¿Y qué hago cuando alguien no se preocupa por mí? Busco otras alternativas. Entonces es ahí cuando esa persona con una conciencia muy baja se va entonces a que sus oraciones, a que lo que él anhela sea contestado por el mundo, ¿sí? Ahí el Satán ya es el que mete su cuchara y el que dice, ven para acá, yo sí te voy a dar eso caprichoso, ¿sí? Entonces, eso de ser ya muy egoístas viene de parte del diablo, es una energía que tenemos que quitar. Entonces, si podemos añadir algo a estas oraciones, es quitar primero la energía negativa que pueda dar una oración, como ya lo repito porque es muy importante, una oración egoísta, ¿sí? Una oración que no tiene nada que ver con lo que uno debe de orar cada día. Entonces, hermanos, hemos entendido que una petición tiene puntos que tratarse, tiene puntos en los cuales debe uno de basarse, y bueno, esto va a servir mucho porque más adelante nos va a ayudar a ya tener cuando sea una petición importante, de suma importancia, ya nosotros vamos a tener la estructura, ¿sí? Una estructura ya firme. Amén, Baruch Hashem. Ahora, una frase en la que se dice, esta frase muchos la dicen, después cuando tú pides algo, la frase es que todo se haga en armonía para el resto del mundo. Entonces, que en otras palabras, que lo que yo pida sea en armonía con lo que es el mundo, con lo que es este mundo de Malhut, con lo que es la vida. Amén. Por eso es muy importante no simplemente pensar en nosotros, sino pensar en el prójimo, pensar en que no vaya a alterar, en lo que yo quiero, no altere al que está al lado mío, o que no perjudique, o que no dañe al que está al lado mío, ¿sí? Entonces repito esta frase, que todo lo que hagan en armonía, que todo se haga en armonía para el resto del mundo. Entonces hemos comprendido este paso muy importante de cómo a veces solamente leemos que Moshe rogó, pero sin en cambio hay algo detrás de este ruego que Moshe suplicó hacia el Eterno, así como también muchas personas sabias, ¿sí?, de estas épocas elevaban bendiciones así y realmente servían. A veces de ahora en adelante nos preguntemos ¿por qué no es contestada? Si se nos están dando tus puntos importantes, entonces ya es cosa de nosotros tomarlo o no tomarlos. Amén. Esta porción de la semana, ¿sí?, de Beit Hanan, también nos habla sobre el Shema, la mitzvah de aceptar y conocer la unidad del Eterno, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante. Ya hemos visto en el Sefer, en las palabras, ¿sí?, del Shema. Entonces, antes de que Moshe partiera con el Eterno, le enseñó al pueblo creer en que el Eterno es uno y único. Amén. Entonces, ¿qué es uno? ¿Qué es único? Es la realidad absoluta, ¿sí? Uno está por encima del tiempo y espacio, es eterno, ¿sí? Como ya lo mencioné, Hashem, Melech, Malach y Leolam Baed. Amén. Entonces, algo muy importante que se dice sobre el Shema es que cumple con la orden del Eterno cuando dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos, ¿sí?, en un solo lugar, y que aparezca lo seco. ¿Esto qué quiere decir? Que se reúnan en un solo lugar todos los grados o todas las sefirot del árbol de la vida, amén, que están abajo en el cielo, para volverse perfectos en 6 extremos. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros decimos el Shema, estamos construyendo el mundo. Entonces, ¿qué dice Moshe? Esto lo debes declarar en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros creamos lo que queremos en el día. Así como se construyó esta frase con las aguas que el Eterno creó al principio, así nosotros también creamos nuestra semana. A través del Shema y la buena energía
que digamos o que tengamos cuando decimos el Shema es cuando vamos a crear un día negativo o un día positivo. Entonces, si queremos crear un día positivo, declaremos el Shema con esa importancia y con esa alegría para que pueda transmitir un día bueno, un día excelente, un día en el cual el Eterno se complazca de nosotros y nos dé esa fuerza para poder estar en el día. ¿Amén? Entonces es algo muy importante decir el Shema al levantarse y al acostarse. Amén. Entonces hagámoslo, pongámoslo por obra. Yo sé que muchos lo hacemos, yo sé que sabemos la importancia de esto y también de agradar al Eterno con esta mitzvah de leer el Shema cada mañana y cada noche. Amén. Entonces, más aparte de eso, creo que estamos obligados a leer el Shema, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene el principio de la unicidad con el Eterno, ¿sí? Esto es lo que tiene el Shema, contiene, ¿sí?, el principio de la unicidad del Eterno, de mañana y de noche. ¿Amén? Entonces, esto ha sido ordenado en el versículo 6 y 7 de nuestra parashá de Devarim, ¿sí? Capítulo 6, versículo 7. Y que, si lo pueden leer, por favor, Devarim 6, 7, para poder entender el contexto. Y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantares. Amén. Entonces la Shema también sirve como protección para nosotros. Si bien hace rato decía que al levantarse y al acostarse, pero ahora dice que también a donde quiera que vayas, en el camino, ¿sí? Entonces estas citas compactan más lo que ya se ha dicho. Amén. Ahora, al decir el Baptá, vamos a Devarim 6, 5 al 9, si lo pueden leer por favor. 6, 5, 9. Y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esto tiene un trasfondo que es el amor hacia el Eterno y hacia la Torá, porque dice muchas cosas que nos conectan con tener amor hacia el Eterno y tener amor hacia la Torá, ¿sí? Ahora, también Elohim le dijo al pueblo judío: pueblo mío, admite que no los canso de mitzvot difíciles, sino que hago lo que les conviene para que lo cumplan. Entonces, se nos ha dicho muchas veces, no simplemente son instrucciones por instrucciones, y esto se enlaza hasta hoy en día. Todas las instrucciones que en este caso el líder espiritual nos da son para nuestra conveniencia, para bien de nosotros, ¿sí? Entonces, con esto cierro el tema de la mitzvah de leer la Shema de día y de noche. Amén. Ahora voy a leer esto, que el Mashiach a través de la puerta. Amén. Dice: la imagen del Mashiach entrando por la puerta es la del novio perdido por tanto tiempo que se reúne con su amada, ¿sí? Como si descubriere en el cantar de los cantares. Es la unión del pueblo judío con Elohim y el resto del mundo entero con Elohim. Cuando meditamos en Ejad, como ya lo decíamos, en que el Eterno es uno, nos conectamos con esta experiencia del infinito amor de las delicias, ¿sí? Es la máxima manifestación de la unidad perfecta de Elohim en nuestras almas y la más esencial de las tres imágenes. Como se explicó, ¿sí?, el valor numérico de Abba, amor, que significa amor, es de 13, al igual que Ejad. La unicidad absoluta se manifiesta con el amor de las delicias con Israel. Entonces ya decíamos, esto de decir que Hashem es Ejad también
se enlaza con que Hashem es amor, ¿sí? Y bueno, esto realmente sirve, son cosas que sirven para que uno se dé cuenta de lo que ya hacemos, pero ahora hagámoslo con más fervor, con más empuje y con el amor correcto que tenemos que tener, amén. Entonces todo esto, si de plano estamos en causa de nuestra vida, si realmente tenemos un alma que necesita del Eterno, pues primero debemos de hacer rectificación y de hacer teshuvah para poder entonces volver a decir esto que es muy importante, es una importancia que es Shema, reconocer que el Eterno es uno y único, ¿sí? Porque no por nada en este libro se vuelve a decir lo que ya se dijo en las parashot anterior, no por nada estos mandamientos tan claros se vuelven a decir otra vez. ¿Sí? Si el Eterno si no fuera importante, el Eterno no hubiera mandado que otra vez y no hubiera hecho lo posible para que estos mandamientos llegaran a nuestra vida, ¿sí? Entonces, algo que también la porción dice es sobre los mandamientos, ¿sí? Se repiten los mandamientos otra vez, en la Torah están escritos 2 veces los mandamientos y el pueblo, Moshe exhorta al pueblo. Entonces hoy nuestros líderes espirituales exhortan a las ovejas, nos exhortan a nosotros, ¿sí? ¿A qué exhortan? A cumplir la Torah, a cumplir los mandamientos. Se dice que el resumen de toda la Torah están los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son los pilares para toda la Torah, para todo el Sefer Torah. Entonces, si cumplimos con estos mandamientos, pues vamos creciendo cada día, ¿sí? Vamos creciendo en lo que corresponde a nuestro nivel espiritual, ¿sí? Entonces, este repaso de los 10 mandamientos, como ya lo leímos, nos vuelve a decir que es importante cumplir con todo esto. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos con estas mitzvot, de ahí se desprende el éxito que tengamos nosotros como personas o como hijos del Eterno, ¿sí? Entonces, de nosotros depende el éxito. Ahora ya sabemos de qué depende nuestra semana, de qué depende este día de Shabbat, de qué depende un día tan importante que tengamos, si nos levantamos y declaramos que los mandamientos están en nuestra vida, que los mandamientos son llevados a nuestro corazón para atesorarlos y para guardarlos. Entonces, esta frase es muy importante. El éxito depende de los 10 mandamientos que queramos cumplir. Amén. Ahora, algo muy importante que puede sacar de esta parashá, ¿sí? Que puede investigar, es que hay una diferencia entre la letra escrita, ¿sí? La letra de hoy es escrita, y entre la letra de antes. La letra de antes era tallada, y esto tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la letra escrita se puede borrar. Sabemos que una letra escrita pues se puede omitir, se puede borrar, mientras una letra tallada, ¿sí? No se puede borrar. Y si se puede borrar, todavía se puede cubrirlo, después volver a destapar y ahí siguen las letras, como lo fue con las tablas que el Eterno le dio a Moshe. Amén. Entonces, la diferencia se debe a que la letra escrita se forma por unir 2 cosas separadas, ¿sí? En este caso la tinta y papel, que es con lo que se escribe hoy en día, ¿sí? Y algo muy importante acá es que así como se une la tinta con el papel, también es muy fácil que se desuna. Y entonces, una letra tallada proviene de la misma piedra, o sea, una sola cosa es lo que se ocupa para tallar nombres o tallar letras en piedra, ¿sí? Entonces, una letra escrita es algo impuesta por fuera, mientras que la letra tallada es algo expuesto por dentro, ¿sí? Entonces, la relación de los 10 mandamientos con nosotros es que es como una letra tallada, ¿sí? Es como una frase tallada. ¿Por qué? Porque la letra tallada en nuestra alma ni es algo foráneo impuesto, no es algo foráneo impuesto, sino es expuesto, ¿sí? Entonces, si bien con el tiempo una letra tallada puede taparse, como ya lo decía, pero se puede destapar nuevamente, ¿sí? Porque la realidad siempre está ahí. Entonces, en las palabras, en las
tablas que el Eterno le dio a Moshe, estuvo la verdad, ¿sí? Por más que a veces nosotros nos hacemos los que no escuchamos, nos hacemos los que, pues, mientras yo esté bien, no me importa cumplir los mandamientos. Lamentablemente a veces tenemos ese conocimiento, pero ese hábito de no poner atención, de no querer respetar. Pero recordemos que en la letra tallada se encuentra la verdad. En la letra tallada que Hashem le dio a Moshe se encontraba la pura verdad, ¿sí? Lo que nos da el éxito. Entonces, sabemos que los 10 mandamientos, ¿sí?, incluyen a los preceptos, ¿sí? Que el primero es: yo soy el Eterno tu Elohim, que esto está fundamentado con todas las 248 obligaciones que tenemos como personas, ¿sí? Y el segundo, ¿sí?, es el segundo precepto importante, es: no tengas otros dioses, que es el fundamento de todos los 365, las 365 prohibiciones que tenemos, ¿sí? Entonces, viendo esto, es importante saber que el Eterno vuelve a decir en esta porción, en esta semana, nos vuelve a exhortar con los mandamientos, ¿sí? Si bien Moshe también lo dijo, lo rectificó al pueblo, hoy también nosotros como líderes o como miembros de la sinagoga o como miembros de cualquier lugar donde acudamos, tenemos que tener esa chispa que tuvo Moshe a recordarle, ¿sí? Nosotros también podemos recordar a nosotros mismos, a nuestro compañero, a nuestro próximo, guardar los mandamientos, porque es algo que no simplemente tiene un efecto inmediato, sino que tiene un efecto para toda la vida, duradero, ¿sí? Entonces sabemos el significado de los 10 mandamientos, ¿sí? Sabemos el significado del Shema, de cumplir las mitzvot, y bueno, esto nos hace grandes, nos hace fuertes, nos hace íntegros delante del Eterno. Entonces, en esta semana hemos entendido por qué se repiten las cosas, por qué otra vez en el pergamino está escrito los mandamientos, que el Shema, y entender que el Eterno es uno, ¿sí? Ya hicimos las comparaciones, y bueno, ahora nos resta tener una conciencia de humildad, como si bien es un punto para hacer una oración, y bueno, tener un nivel espiritual importante para poder así ser más íntegros para el Eterno y ser más prudentes en lo que corresponde al Eterno, hacer las cosas buenas. Amén. Entonces, esta ha sido la explicación un poco corta pero profunda, ¿sí? Si lo queremos entender así, profunda. Y bueno, que el Eterno nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando para poder ser íntegros y para no caer en manos equivocadas, ¿sí? En manos que pues simplemente nos traen cosas negativas. Acarrear lo bueno